sí nos ven, y ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Buenos días a todo el público que nos acompaña este día jueves 25 de marzo del 2021. Mi nombre es Fabiola Aguilar y nos encontramos transmitiendo desde el tercer Congreso Feminista de Chiapas y ahora nos encontramos en la 10ª mesa denominada Archivos y Memoria de Mujeres. Esta mañana nos honra con su presencia la maestra Tania Ocampo Sarabia del Archivo Histórico de la UNAM, la maestra Marta Ruiz González del Comité de Enfoque de Género de Bibliotecarios del Sureste AC de Yucatán, además la restauradora y arqueóloga Norma G. Huerta de Restauradoras de Glitter, la maestra Katy Ruiz González, coordinadora de documentación de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, y la maestra Tsutsumatsin Soto Cortés del Archivo Videográfico e Iconográfico en Cineteca Nacional, quienes amablemente compartirán sus conocimientos y experiencia con nosotros y nosotras. La dinámica de esta mesa se desarrollará de la siguiente manera. Cada uno de los ponentes que participarán en esta mesa tendrá un máximo de 20 minutos para exponer su tema y posteriormente se hará una ronda de preguntas y respuestas a partir de lo que nuestro público nos haga llegar y enseguida daremos por terminada esta mesa. Habiéndose definido los tiempos y forma de participación, comenzamos. Nuestra primer ponente es la maestra Tania Ocampo Sarabia, lo cual es un placer tenerte. Soy tu fan. Feminista, licenciada en Historia por la UNAM, así como maestra y candidata a doctora de estudios latinoamericanos, también por la UNAM. Sus temas de investigación son historia contemporánea de América Latina, autoritarismo, guerra y desaparición forzada en América Latina y Centroamérica, así como temas relativos a los archivos y la gestión documental. Ha publicado artículos en revistas arbitradas y capítulos en libros. Es autora del libro Voces sobre la desaparición forzada de infantes durante la Guerra del Salvador, Archivo para la Memoria, y actualmente es técnica académica C de tiempo completo en el Archivo Histórico de la UNAM, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE. Asimismo, es profesora de asignatura tiempo A de la licenciatura en Historia del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAYET, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Así es que te damos la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a las organizadoras del Congreso por el esfuerzo, ¿no?, de organizar este tipo de eventos con estas discusiones y diálogos que son tan necesarios y en consideración para participar aquí y estar en esta mesa acompañada de mujeres que, aunque no tenía el gusto de conocer, pues por ahí de algunas he seguido como el trabajo. Entonces, pues eso, es un honor para mí estar acá. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a compartir una presentación que preparé. Yo les quiero hablar sobre no puedo, bueno, supongo que ya se ve. Entonces, bueno, mi presentación girará en torno a las mujeres en la historia, las memorias y los archivos, ¿no? De entrada digo que los temas los trataré de manera un poco por el tiempo y también pues para tratar de aprovechar, escuchar a las colegas y tratar de generar un diálogo que pueda ser constructivo para todas, pues de manera rápida y superficial, solo para apuntar ciertas ideas que a mí me parecen relevantes, ¿no? Entonces, bueno, comienzo. Las mujeres en la historia. Pues es casi un sentido común ahora, ¿no? El hecho de, bueno, un sentido común para nosotras, quienes tenemos una perspectiva feminista, que hay una invisibilización de las mujeres en la historia, ¿no? En las narraciones historiográficas, pues es
común que nosotras no aparezcamos por ningún lado, ¿no? Pareciera que la historia, como nos la han contado y como se sigue contando y construyendo, está hecha solo por varones, ¿no? Y el asunto aquí es que cuando aparecemos se nos ubica en los ámbitos privados o como seguidoras o acompañantes de las acciones de los varones, nunca como actoras, ¿no? Entonces, y bueno, y derivado de esto, con respecto a nuestro lugar en los espacios privados, se asume además que debemos estar ahí de manera natural, o sea, no se cuestiona que el hecho de que eventualmente nos ubiquemos en estos espacios tiene que ver con un proceso histórico muy complejo que se ha desarrollado a lo largo de mucho tiempo, o sea, se asume que esto ha ocurrido porque es nuestro lugar natural. Y también se asume, derivado de esto, que las actividades que se realizan en estos espacios no son relevantes, ¿no? O sea, no se pondera la importancia de los trabajos domésticos ni de cuidado. Y bueno, aquí digamos que matizando también esta afirmación, lo anterior sin considerar aquellas que durante muchos siglos han estado no solo en estos ámbitos domésticos, sino también en los públicos, ¿no? No solo como excepciones, sino también, por ejemplo, aquí nada más para anotar pues es un punto al respecto, mujeres racializadas que además de llevar a cabo los trabajos domésticos y de cuidado, tuvieron un lugar en las actividades laborales del ámbito público, ¿no? O sea, pienso en las mujeres negras, en las mujeres indígenas, en fin, ¿no? Que aunque se supondría que naturalmente solo estamos ubicadas en el espacio privado, pues ellas siempre tuvieron una presencia, además de las actividades que hacían en estos espacios, pues en los ámbitos laborales públicos, ¿no? Pero bueno, por fortuna, al día de hoy hay muchas investigaciones que cuestionan estas construcciones historiográficas y no solo la cuestionan en términos de la representación que significa pues una obra historiográfica, sino también en el sentido más profundo. O sea, en realidad tal vez la historia no es como nos la han contado, ¿no? Porque a pesar de todo y a pesar de esta invisibilización, hay huellas de nuestro paso en el tiempo. Y ahorita les quiero compartir un pequeño ejemplo, que es un proyecto de investigación que se llama Escritos de Mujeres, que está encabezado por la doctora Clara Inés Ramírez, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Educación, la Universidad y la Educación, y que justo tiene que ver con esto que les comento, ¿no? Es decir, desde la historia, ella y un grupo de trabajo de investigadoras jóvenes empezaron a cuestionar, pues, en dónde estábamos, ¿no? O sea, porque pues parecía ser que si de pronto una quería buscarse en la historia, pues no se encontraría, y si seguimos con esta tendencia, pues eventualmente dentro de muchos siglos o años, si es que tenemos la fortuna, los seres humanos, de seguir habitando este planeta, pues no encontrarían rastros de nosotras en la historia, ¿no? Pero en realidad, a lo que me refiero a que siempre están ahí nuestras huellas, porque por fortuna esta desaparición no ha sido total y absoluta, ellas se propusieron buscar a las mujeres en los archivos, ¿no? O sea, digamos que en un espacio muy específico que es el de la escritura, ¿no? Porque se supondría además que a lo largo del tiempo quienes han escrito sobre todo son solo los hombres y no hay mujeres escritoras, ¿no? Entonces, como parte de un seminario de posgrado, la profesora, la doctora, les dejó de tarea a quienes estaban ahí ir a buscar a los archivos y encontraban en un escrito, pues, de mujeres, ¿no? Y pues su sorpresa fue que encontraron muchos, ¿no? Muchísimos, muchísimos. Pero que además había también ahí una mediación que es bien interesante, de que en realidad hay más escritos de mujeres de los que pensamos, no solamente registrados a nombre de las autoras, sino también hay muchos otros registros y escritos que no se encuentran porque están registrados, por ejemplo, a nombres de hombres, de sus confesores, en fin. Entonces ahí hay una primera evidencia de esta invisibilización y entonces también hay una primera evidencia de que lo que se necesita es partir de hacernos preguntas distintas para encontrarnos, porque no es cierto que no estemos, sino más bien las preguntas para encontrarnos tienen que ser distintas y, por supuesto, también las maneras de narrarnos a partir de estos hallazgos y evidencias pues tienen que ser diferentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos en pantalla es la página del proyecto por si se quieren asomar, y ellas lo que han hecho además es pues editar poco a poco la serie de los manuscritos que han ido encontrando precisamente para volverles a dar la autoridad a estas mujeres que han estado ahí a lo largo del tiempo.
Pero bueno, esto solamente es un pretexto para irlo vinculando con lo que sigue. Digamos que esta es una dimensión que tiene que ver con el ejercicio académico de la historia, que tiene que ver con plantearse nuevas preguntas para hallarnos en estos lugares y para narrarnos la historia de distinta manera, pero también nuestros rastros se encuentran en las memorias, ¿no? Pues quienes estudian o estamos interesadas en la memoria, sabemos que esta siempre es un espacio en disputa, como la historia misma, ¿no? Y aquí me gusta mucho esta cita de Elizabeth Yellin, que como ustedes sabrán se ha dedicado durante muchos años a investigar y estudiar los temas que tienen que ver con la memoria y la memoria misma, y ella plantea que hablar de memoria significa hablar de un presente. En verdad, la memoria no es el pasado, sino la manera en que los sujetos construyen un sentido del pasado. Un pasado que se actualiza en su enlace con el presente y también con un futuro deseado en el acto de rememorar, olvidar y silenciar. Y bueno, o sea, con respecto a esto, creo que es muy relevante tomar en consideración que la preocupación por la memoria y su estudio surge en buena medida relacionada con los procesos que buscaban señalar las graves violaciones a los derechos humanos que se perpetraron en América Latina a partir de la década de los 70. Y pues en este contexto a mí me gustaría vincularlo, ¿no? Es decir, cómo se vinculan el estudio y la reflexión de estos procesos con las mujeres. Y no solamente con lo que se recuerda, sino también pensándolo desde el punto de vista de la historia, ¿no? La historia con H mayúscula, ¿no? Es decir, ese transcurrir, eso que pasa en el tiempo. Entonces, si hace rato yo les comentaba que hay evidencia, que hay rastros, que solo hay que buscarnos en los archivos, pues en el tiempo presente la memoria es un elemento fundamental para visibilizarnos, para vernos, para ver qué estamos haciendo en el mundo que nos está tocando vivir, ¿no? Y aquí hay otra cita que me parece que es bien elocuente, que lo vincula completamente con esto que estoy mencionando. Recordemos que en los años 70 la represión dictatorial llevó a las mujeres a salir de lo doméstico. Desde un comienzo hubo mujeres al frente del movimiento de derechos humanos. El compromiso de muchas no provenía de convencimientos ideológicos explícitos ni de cálculos estratégicos en la lucha antidictatorial. No era una lógica política, sino una lógica del afecto. Eran mujeres afectadas de manera directa, madres, abuelas, familiares de víctimas, que pedían y reclamaban por sus parientes desaparecidos, torturados, muertos, encarcelados. La denominación de estas organizaciones de mujeres alude a la primacía del vínculo familiar, madres, abuelas, viudas, comadres, familiares. Mujeres que, habiendo perdido el miedo, estaban dispuestas a correr cualquier riesgo en pos de un objetivo, privado y personal, antes que público político en su etapa inicial, saber algo de su hijo o hija, recuperar a la víctima. Bueno, aquí hay que apuntar, ¿no? Esto, las violencias de Estado durante las dictaduras y las guerras, en un primer momento, y después las que continuaron en los años de la transición, de las transiciones a la democracia en estos contextos de dictaduras, así como las posguerras, por ejemplo, lo que ocurrió en América Central, arrojaron a las mujeres al espacio público. Fueron ellas las que hicieron frente a estas violencias a través de la denuncia y la exigencia a los estados latinoamericanos de respuestas y justicia para cada una de estas violaciones a los derechos humanos. Entonces, acá lo que me interesa es, así como apunté hace un momento con respecto a nuestras huellas que podemos hallar en los archivos, digamos que en ese espacio de la memoria que ya está hasta cierto punto cristalizado porque ya se encuentra en un repositorio a donde la o el interesado pueden acudir a hacer investigaciones. A mí me interesa pensar en la presencia de las mujeres, esto pues por lo que estudio y porque además me parece que es parte de este hacer historia, parte de este estar en el tiempo de las mujeres, y quisiera poner ejemplos concretos, ¿no? Lo que han hecho las mujeres frente a los problemas de desapariciones forzadas y también desapariciones en contexto de migración, y más recientemente, no digo que no lo hayan hecho durante todos estos años muchas, luchar y señalar las violencias machistas, pero que en los últimos años en este país se ha hablado mucho, ¿no? Por las maneras en las cuales las mujeres han tomado, retomado y resignificado el espacio público, ¿no? Entonces, pues aquí solamente les voy a contar de manera muy breve nada más para dejar constancia y pues pensando pues que al final podemos
pues dialogar, ¿no? Desde el expertise de cada una de las compañeras que están en la mesa y pues también de quienes nos están escuchando, ¿no? Pues en primer lugar, pues aquí, ¿no? O sea, las abuelas, las madres de Plaza de Mayo, que como ustedes saben son estas mujeres que plantaron cara a la dictadura con la exigencia de aparición de sus hijas y sus hijos desaparecidos en un primer momento y después de las nietas y los nietos que fueron apropiados por los gobiernos militares. Aunque solo las estoy mencionando, a mí me parece que es muy importante pensar precisamente en esto, ¿no? O sea, que se trata de mujeres a las que la vida les llegó y frente a las cuales ellas se activaron, ¿no? Y tomaron un papel fundamental, ¿no? En la lucha por los derechos y que, como decía la cita que leí hace un momento de Yelin, ¿no? Aunque esta lucha se hacía en un primer momento como aparentemente un asunto privado, pues se evidenció y me parece que es un ejemplo también muy potente de esto que mencionamos mucho quienes nos asumimos feministas, ¿no? De que lo personal es político y que las políticas del afecto tienen todo que ver con la construcción social, con la reproducción de la vida y que eso hace que este mundo y esta sociedad funcionen, ¿no? Entonces, la radicalidad de la acción pública y política de estas mujeres no tiene que ver solo con el señalamiento de esas violencias, sino con el hecho de que al estar luchando frente a esas violencias contra esos estados terroristas, estaban proponiendo una manera distinta de politicidad que pasa por reivindicar otros valores, ¿no? Como los afectos, ¿no? Las tareas de cuidado, la necesidad del cuidado, como sostenimiento de la vida frente a la muerte, ¿no? O sea, la potencia de la vida de estas mujeres en la búsqueda de sus seres amados frente a la acción devoradora de la muerte, ¿no? De estos estados autoritarios. En este mismo sentido, unas madres de El Salvador en 1988, que también lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo que ocurría en Argentina, lo mismo que ocurrió en Chile y en todos estos países en contextos de dictadura y en Centroamérica en las guerras, por ejemplo, en Guatemala, ¿no? Frente a esta violencia de Estado, las mujeres organizadas de manera contundente, ¿no? O sea, para exigir al Estado aparición de sus seres amados. Ya en la posguerra, la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, que en El Salvador también, que pues lo mismo, se han dedicado a buscar a las niñas y a los niños desaparecidos en el contexto de la guerra, ¿no? Entonces, a mí me parece que además lo que tengo que apuntar aquí es eso, ¿no? Es decir, se trata de, son mujeres. Si ustedes ven en las fotos, son mujeres que están plantando cara, ¿no? Y que también me parece importante para problematizar estas narrativas que generalmente se han construido incluso desde el ámbito de la memoria, ¿no? Es decir, en donde, por ejemplo, tenemos como estos estereotipos de quiénes son los que se dedican al ejercicio político, ya sea de oposición o en los ámbitos institucionales, y generalmente son hombres, ¿no? O sea, que tienen ciertas características, o en estos años, pues los militantes guerrilleros, y frente a ellos, la sencillez, entre comillas, de estas personas, madres, ¿no? Que no tenían una especialización en términos políticos como los hombres, pero que me parece que también indica esta potencia que les hablaba en algún momento. Los actos más íntimos también son actos políticos, ¿no? Entonces, bueno. Y luego, siguiendo, digamos que en esta línea de tiempo, pues la caravana de madres en búsqueda de sus hijos e hijas desaparecidos, madres migrantes, ¿no? En su tránsito por México. Una vez más, de nuevo vemos que la cara, y no solamente una cara en términos de la visibilidad, sino de cómo están conformados estos grupos. Son madres, son hermanas, son hijas que están buscando a sus seres amados, ¿no? Y lo mismo las buscadoras frente a este terrible problema que tenemos de desaparición en este país, no solamente la desaparición que viene de tiempo atrás, ¿no? De la mal llamada guerra sucia, sino pues también las desapariciones actuales, ¿no? Mujeres que en estos contextos de la guerra contra el narco, que se incrementaron las violencias que de por sí ya veníamos arrastrando, pues asistimos a la desaparición de miles y miles, 80,000 llevamos ya, de personas y quienes están exigiendo la aparición con vida, porque pues desapareció, o sea, cuando se dejó de saber de estas personas con vida estaban,
pues son también las mamás, ¿no? Y finalmente lo quería vincular porque estoy pensando también en la recuperación de la memoria, las memorias, y no solamente la memoria en términos de cómo desde este presente nos estamos interrogando con respecto a lo que nos está pasando, con respecto a nuestros pasados, con respecto a nuestros dolores, sino también estas acciones que se van convirtiendo en rastros de memoria, ¿no? Y esta foto me parece bien elocuente porque, bueno, ustedes sabrán, recordarán todas las polémicas que han sucedido con respecto a la intervención del espacio público en las últimas protestas feministas, que en mi punto de vista mal llamadas vandalismo, a mí lo que me parece es que ahí hay una intervención del espacio público, en tanto que ninguna fecha conmemorativa, monumento o marca mantuvo un sentido unívoco y permanente, sin cambios ni resignificaciones, ¿no? Entonces, al final, aunque desde el ámbito de la memoria, en principio, podemos estar pensando que está vinculada, por lo menos desde los ámbitos académicos, a estas luchas y recuperaciones frente a los estados autoritarios que violaron graves derechos humanos, también la podemos pensar desde el punto de vista de las otras violencias, ¿no? Como las violencias machistas que no tienen que ver solo con el Estado, sino con el contexto social y la construcción de un Estado y una sociedad patriarcal que es en la que vivimos y frente a las cuales las mujeres, pues no solamente la están señalando, sino se están revelando y están exigiendo que la situación cambie, apelando a, utilizando un montón de recursos para protestar, entre ellos, pues, la intervención del espacio público. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿cómo se vincula todo esto, no? O sea, las mujeres, la historia, la memoria, los archivos, ¿no? Habría que empezar a preguntarnos, pues, ¿qué se conserva en los archivos, para qué y quién decide, ¿no? Y todas estas preguntas responden a una política, ¿no? Es decir, a una política de cómo se entiende el pasado, de qué es lo que se entiende que se debe de conservar para después poder interpretar y reconstruir alguna narración que dé cuenta de ese pasado. Y finalmente, pues quien decide, quien da respuesta a estas preguntas, pues obviamente se adscribe pues a esta política, ¿no? Y si pensamos, como inicié esta conversación, que las mujeres estamos invisibilizadas a lo largo de la historia, pues habría que empezar a cuestionar esta política a partir de la cual se ha decidido qué es lo que se puede, debe conservar, ¿no? Porque los archivos no son un depósito de documentos, papeles y rastros muertos del pasado, sino un escenario de disputa social y política activo y presente, ¿no? Y bueno, me gustaría compartirles esta cita. La noción de archivo está íntimamente ligada a la idea de mantener o preservar huellas y rastros del pasado. Trasladar un papel o un objeto al archivo significa que está ligado a la historia, al pasado, que ha dejado de ser pertinente para el presente vivo, entre comillas, aunque cobre significados en él. En ese trayecto que hace el objeto desde los registros de las prácticas institucionales y sociales cotidianas hasta ser depositados en un archivo, hay órganos, personas y poderes con la potestad de decidir qué guardar y qué destruir, basada en la distinción entre lo importante y lo valioso y lo que se considera trivial y, en algunos casos, peligroso. En la tradición occidental, además de ser depositarios de documentos que dan cuenta del pasado, los archivos nacionales son espacios de afirmación de esos estados-naciones, ¿no? Lugares que definen el patrimonio y la identidad nacional y cuya existencia atestigua la continuidad histórica de una comunidad y nación, ¿no? En suma, la construcción de archivos, como los otros procesos de memorialización, es una historia de luchas sociales y políticas, luchas acerca del contenido de lo que se debe buscar y guardar, acerca de las normas de propiedad y, bueno, acceso y respeto a la privacidad. Y en ese sentido, pues yo quisiera evidenciar 3 dimensiones de la importancia de los archivos, ¿no? Evidentemente, la académica, atendiendo a lo que he estado comentando a lo largo de esta charla, ¿no? O sea, los archivos como ese lugar en donde podemos encontrar insumos para poder hacer interpretaciones de nuestros propios procesos. Hay otra dimensión que no es menos importante, al contrario, que es la política y que está directamente vinculada con la memoria, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo con estos procesos, no solamente los de violencia, sino también
los de las vidas cotidianas, ¿no? Y en el caso específico de las mujeres, pues bueno, o sea, dar cuenta de nuestro paso por el tiempo y entender que nuestro paso por el tiempo ha sido distinto y que nuestro paso por el tiempo, a pesar de estar invisibilizado, en realidad es lo que ha sostenido a la historia a partir de nuestras actividades desde los ámbitos más íntimos y aparentemente privados hasta los públicos y más, digamos, evidentemente políticos. Y finalmente, tienen también una importancia en el ámbito legal, no me gustaría dejar de mencionarlo, porque los archivos, atendiendo, por ejemplo, a aquellos que retoman la evidencia de las graves violencias, pues también son importantes insumos para llevar a cabo procesos legales de justicia y reparación, ¿no? Entonces, bueno, para ya ir concluyendo ahora sí, y pues para ir juntando esto que he ido dejando casi como ideas sueltas a lo largo de esta exposición, ¿no? Me parece que es importante echar una mirada crítica a los archivos. ¿Por qué? Pues porque en principio, ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, tenemos que seguir en busca de nuestras huellas a través del tiempo. Ahí estamos, pero escondidas por los criterios de clasificación patriarcales. Hay que desmontarlos. Y esto tiene que ver con lo que les mencionaba al principio, esta experiencia de los escritos de mujeres, ¿no? No es que no estemos ahí, solo que a veces el escrito de cierta mujer estaba con un registro de autoría del confesor o de un hombre que estaba cercano a él. Entonces también ahí hay unos asuntos de apropiación terribles que hay que empezar a cuestionar y desmontar, ¿no? Luego también creo que otra dimensión de lo que podemos hacer es en las instituciones, quienes estamos cerca o directamente trabajando en los archivos, es tratar de diversificar los criterios para la incorporación de fondos y colecciones para tomar en cuenta aquellos documentos que tienen que ver con las acciones de las mujeres a través del tiempo, ¿no? Yo aquí menciono, hay en este sentido también del archivo histórico y del ISUE, está en digital, lo pueden buscar en internet, se llama Por Ahora de Una en Una, que justamente lo que hace es rastrear, acopiar, guardar, conservar, ¿no? Documentos que tienen que ver con las mujeres, no solamente porque son ellas las que los escriben o así, sino con nuestro paso por el tiempo, pues. Y aquí me gustaría apuntar otra cosa, ¿no? Porque generalmente en estos criterios se asume que pues lo que se debe conservar atendiendo a estas políticas, pues es aquello que dé cuenta de la conformación de los estados o de las instituciones que están resguardando estos archivos, ¿no? Generalmente se asume que tiene que ver con los procesos políticos desarrollados con hombres y se ningunea todas esas otras acciones que se realizan en otros ámbitos, sobre todo por mujeres, porque se asume que no son buenas, ¿no? Entonces, de pronto, si quieres guardar un recetario, te dicen que no tiene ningún sentido, pero pues una puede argumentar, bueno, el sostenimiento de la vida pasa por la alimentación. Entonces también es importante pues echar un ojo a todos esos vestigios que en principio se supondría que no nos están hablando de lo que se supone, y lo entrecomillo, que es importante, pero que en el fondo nos están hablando de nuestra propia constitución como sociedades, ¿no? Y bueno, también me parece que es importante señalar que hay que conformar otros archivos, nuevos archivos, ¿no? Los archivos de la memoria, que pueden estar conformados por documentación diversa, pero sobre todo también aprovechar los testimonios y la historia oral. Y esto lo vinculo con la memoria y todos estos procesos que les acabo de comentar, pues porque ahí hay una riqueza, no solamente en la mera acción de quienes están en el espacio político, público, exigiendo, en este caso, por ejemplo, las madres que están exigiendo justicia, reparación, ¿no? Frente a las violencias de las que han sido víctimas, sino también escuchar sus testimonios, escuchar su memoria con respecto a eso, porque eso de nuevo nos va a echar luz sobre lo que somos, ¿no? Sobre nuestra propia historia. Y bueno, o sea, quiero concluir volviendo al inicio, ¿no? Las mujeres estamos haciendo historia en todos los ámbitos, ¿no? El doméstico, por ejemplo, del pasado hasta ahora, y es lo que les mencionaba, ¿no? Es decir, estos documentos que pueden parecer sin sentido, pero que dan cuenta de cómo hemos sostenido y hecho la historia nosotras, ¿no? Definitivamente hay rastros que debemos conservar para poder empezar a contarnos la historia de manera distinta. Y aquí me parece que esto me ha dado muchas vueltas, porque generalmente cuando una habla de la ausencia de las mujeres en los archivos, en las narrativas, en las memorias menos, ¿no? Pero en los archivos, en general, como que una tiene la idea de que
volvernos a poner en el espacio, de quitar, o sea, luchar contra esta invisibilización, como que una piensa a veces que se trata de completar la historia, como si la historia estuviera incompleta. Y yo querría ir un poco más allá, o sea, no se trata de completar la historia, o sea, no somos un complemento que se escondió, que se puso atrás de una cortina. Me parece que se tiene que contar la historia de manera distinta, empezando por cuestionar y evidenciar esas dinámicas que nos han tenido invisibilizadas durante tanto tiempo, no solo en el tiempo, sino también en la vida. Y pues bueno, esto es lo que yo tengo para compartirles y pues lo dejo aquí, termino agradeciendo la escucha y pues eso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Tania. Es un placer escucharte. La verdad, me gustaría que siguiéramos indagando de este tema, pero le tenemos que dar seguimiento a nuestra siguiente ponente. Muchas gracias, Tania. Nuestra segunda ponente es Marta Ruiz González. Nació en Veracruz en el 85, archivera y madre feminista, quien ha decidido transitar de lo personal a lo político a través del proyecto Mujeres sin Revelar, un micrositio para la memoria feminista, el cual propone que la activación de la memoria, la despatriarcalización de los archivos, la recuperación y la creación de narrativas son fundamentales para dar voz y autonomía ante el olvido histórico al que las mujeres han sido confinadas. Licenciada en literatura latinoamericana, maestra en bibliotecología e información y egresada de la segunda generación de la Escuela Político Feminista. Actualmente es coordinadora del acervo documental de la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán, miembro de Bibliotecarios del Sureste AC, donde forma parte de la Comisión de Enfoque de Género en las BAMS, miembro de la Asociación Latinoamérica de Archivos, y nos presenta La ausencia que arde, cartografías del archivo en clave feminista. Es un placer tenerte y muchísimas gracias aquí en lo personal por todo el apoyo que me has dado también para que esta mesa pueda realizarse el día de hoy. Muchas gracias. Te cedo la palabra. Gracias a ti, Fabiola, gracias a Tania. Pues en este acto de memoriar me gustaría iniciar mencionando que Mariana Lima Buendía fue víctima de feminicidio el 27 de junio de 2010. El día de hoy, 25 de marzo, cumpliría 40 años. La lucha por la justicia emprendida por su madre, Irinea Buendía, y su padre, Lauro Lima, derivó en la sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que toda muerte violenta de mujeres debe ser investigada de inicio como feminicidio. También quisiera iniciar agradeciendo al comité organizador del Tercer Congreso Feminista de Chiapas, a Fabiola Aguilar López por coordinar esta mesa. Saludo a mis compañeras en este encuentro y también a la audiencia. Me permito compartir la pantalla. ¿Sí pueden verla? Bueno. Nombré a este conjunto de imágenes, de palabras, de texto, de memorias, La ausencia que arde, cartografías del archivo en clave feminista. Y bueno, lo que leeré a continuación está en tercera persona porque fue parte de un ejercicio como una hoja de ruta, a manera de exposición sobre quién soy. Me ayudó Mauricio Palos, fotógrafo, que estaba dando un taller de archivos y pandemia. Así que yo solo hice algunos ajustes, pero fue construido a partir de todo lo que dialogábamos en estos encuentros. La revista literaria de 1870, La Siempre Viva, fue el punto de partida para que la archivista Marta Ruiz conociera a fondo el feminismo
Posteriormente, como parte de su trabajo y a partir de una búsqueda comisionada sobre las mujeres en los deportes, visibilizó la ausencia de ellas en los archivos fotográficos, así como la importancia del rescate de estos archivos. Dicha comisión se ha convertido en un proyecto personal que ha ido contrastando con una búsqueda de identidad en su archivo familiar. A partir del confinamiento causa de la COVID-19, esta búsqueda la llevó a reflexionar sobre las prácticas archivísticas, sobre la forma de hacer memoria y a cuestionarse los retos que han enfrentado las mujeres desde el confinamiento y las formas de hacer activismo feminista. También me gustaría iniciar con un preámbulo. La escritora Rosario Castellanos menciona en Mujer que sabe latín, una obra de 1973 que, y cito, a lo largo de la historia, entre paréntesis, la historia es el archivo de los hechos cumplidos por el hombre y todo lo que queda fuera de él pertenece al reino de la conjetura, la fábula, de la leyenda, de la mentira. La mujer ha sido más que un fenómeno de la naturaleza, más que un componente de la sociedad, más que una criatura humana, un mito. En este sentido, incluso la obra de Rosario Castellanos ha sido testigo de esta conjetura. Gabriela Cano menciona que, sobre cultura femenina, la tesis de maestría de Rosario Castellanos, presentada en 1950 para obtener el grado de maestría en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, permaneció en el olvido por más de medio siglo. Salvo por alguna referencia erudita ocasional, la tesis era muy poco conocida entre especialistas, pero más tarde la obra se volvió una rareza bibliográfica, inhallable en acervos públicos. La importancia de Sobrecultura Femenina radica en que fue una obra señera en el tema de las dificultades que enfrentamos las mujeres para construirnos como sujetas creadoras de obras culturales y artísticas. Hablamos de 1950, un año después de que Simone de Beauvoir publicara El segundo sexo, otro de los hitos del discurso feminista de la segunda mitad del siglo XX, desde la mirada de la filosofía existencialista. Sin duda, Rosario Castellanos y Simone de Beauvoir son filósofas que nos siguen interpelando cuando nos miramos o cuando miramos la condición de las mujeres que son atravesadas por el patriarcado. Pero regresando a Rosario Castellanos, en 1995, la Biblioteca de México realizó la exposición Materia Memorable, la cual reunió objetos de la escritora conservados en una bodega durante más de 20 años y otros pertenecientes a diversas colecciones personales. Ahí, menciona Gabriela Cano, desde la vitrina de exhibición, el gastado ejemplar, perteneciente a una colección privada, se suscitaba el interés de admiradores y estudiosos de la escritora, que no podían tener el libro en sus manos. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono porque este olvido no es reciente, este olvido es de siempre, este olvido es histórico. Ahora bien, una de las preguntas detonadoras que a mí me llevó a este camino es, ¿a dónde acudimos cuando investigamos sobre mujeres? Y esta la dejo al aire para que también vayamos pensando en ello. Yo llego a este punto también con el proyecto Mujeres sin Revelar. Mujeres sin Revelar es un tejido metafórico de los discursos feministas producidos desde la academia y de los que están presentes en las distintas formas de resistir y acuerpar en la vida cotidiana de las mujeres ante el olvido. Deseo entrelazar las narrativas y representaciones de las mujeres, tejedoras de memoria, que habitan en los archivos con las que habitan en mi historia personal. Para esto retomo palabras, fotografías, hemerografía, fragmentos sonoros que he recuperado como archivera y feminista. Hacer memoria desde el confinamiento en medio de una pandemia es pensar en las imágenes de mis abuelas, mi madre, mis hermanas y las de mi hija, porque los archivos personales también son archivos. Transitar de lo personal a lo político significa deconstruir el concepto mismo de archivo. Es construir una narrativa desde la sororidad, el autocuidado y, ¿por qué no?, la utopía. Hablo de una narrativa desde que nos permite evadir el constante olvido-confinamiento en el que las narrativas patriarcales nos han mantenido en el exilio o en las periferias, dentro
y fuera de los archivos. Antes de esta pandemia global, cerca de 5,000 mujeres y niñas salimos a las calles a exigir justicia y a nombrar a las que nos hacen falta. Hoy, un año después de este momento histórico, el 8 de marzo de 2020, la violencia no ha parado. En México estamos ante dos crisis. La primera es la crisis de violencia de género contra las mujeres y la segunda es la desatada por la pandemia de la COVID-19. Y los contradiscursos que invisibilizan el incremento de violencia y las llamadas de emergencia me hacen pensar en la importancia de recuperar, documentar y visibilizar cómo vivimos las mujeres el confinamiento durante una pandemia. Desde una mirada más académica, Mujeres sin Revelar es una propuesta para visibilizar a las mujeres que crean los fondos fotográficos o los fondos documentales, las curadoras de colecciones, las que facilitan el acceso a la información, también a las que conservan las colecciones, a las usuarias y por último, pero no menos importante, a las mujeres que habitan dentro de las colecciones, a todas aquellas mujeres pendientes por revelar y descubrir. Pero se preguntarán, ¿qué hacen o qué hacemos las archivistas feministas? Bueno, pues nosotras somos quienes accionamos el archivo. También somos las que narramos el archivo o construimos el relato archivístico. Memoriar como una forma de recuperar esta deuda de invisibilización. En este sentido, Tsutsumatsu Soto en Cohabitar la Casa, la Sombra y la Pausa, una publicación de diálogo con Ivonne Fuentes, Mariana Rivera y Daiset Sarkis, menciona que, cito, hablar de la memoria es distinto a recordar. Cuando hablamos de memoria, hacemos un esfuerzo por definir algo que buscamos experimentar. La nombramos para invocarla. Por su parte, recordar es experimentar la memoria. Y también las archiveras feministas o las archivistas feministas desempolvamos colecciones y descubrimos a las mujeres que habitan en las colecciones o los acervos documentales. Creo que este también puede ser un parteaguas para muchos momentos o tomas de conciencia que hemos tenido dentro de los archivos, muchos de los cuales siguen bajo una lógica masculina y son predominantemente patriarcales. Otra pregunta detonadora que podemos hacernos para ir por este camino es, ¿cuántos fondos con nombres de mujeres conocemos? Ya sea como usuarias, ya sea como archivistas, como bibliotecarias. Nuestra postura como profesionales de la información y específicamente en mi caso particular como bibliotecóloga es fundamental para la incorporación del enfoque de género en los sistemas de información, de tal forma que nos movemos entre un plano ético y sociológico desde muchas perspectivas. Considero importante la responsabilidad ética de facilitar el acceso a la información de manera incluyente y realizar un trabajo curatorial en nuestras colecciones sobre aquellos temas ausentes en los que la noción de patrimonio nos ha indicado vital preservar, así como revitalizar y dialogar sobre las actuales necesidades de información. Los mecanismos de recuperación de la memoria que incluyan a las mujeres como parte de la memoria. El enfoque de género busca constituirse en una aproximación crítica a este hacer, generando una visión diferente y plural del patrimonio, visibilizando tanto a las mujeres como a otras diversidades y buscando la equidad y el acceso, la representación de los grupos. Las archivistas o archiveras feministas la mayoría de las veces colocamos el activismo feminista en el centro del archivo y por qué no mencionarlo, también somos las que resistimos. Este fue mi inicio en Mujeres sin Revelar. Son imágenes de diferentes fondos fotográficos, hemerográficos. Y también debemos detenernos o pensar en la posibilidad de despatriarcalizar los archivos o las archivas.
Es necesario que nombremos también aquellas otras labores que parecen anónimas. Es necesario salir del anonimato. Despatriarcalizar los archivos es también interesante porque nos permite cuestionar y nos permite cuestionarnos hasta qué punto nuestra propia labor como archivistas es desdibujada, incluso invisibilizada. Hablar de archivos con gafas violetas. Sin dudarlo, en algún momento todas y todos hemos estado inmersas e inmersos en un momento en el que visibilizamos las desigualdades por cuestiones de género. Y son precisamente estos momentos, estas experiencias que hemos presenciado, las que consideramos interesantes para crear propuestas que tengan un impacto en la creación de colecciones documentales. Los servicios que se brindan sean inclusivos, así como los criterios de qué se conserva o qué se archiva. También podemos hablar de la visibilización de las mujeres o las disidencias sexogenéricas, incluso el derecho a la memoria, y todo esto desde una mirada transdisciplinar. Un proyecto de incorporación del enfoque de género en bibliotecas y archivos plantea la necesidad de cuestionar en qué áreas nos resultaría necesario implementar intervenciones con enfoque de género, tales como la selección, adquisición, catalogación, investigación, estudios, educación o extensión cultural. Incorporar el enfoque de género al quehacer de las bibliotecas, o en este caso archivos, constituye una contribución para superar las inequidades y las distintas formas de discriminación simbólicas y materiales que afectan a las mujeres y a otras poblaciones sexualmente diversas. Asimismo, apunta a promover una mayor equidad en el quehacer cultural de hombres y mujeres de las futuras generaciones. Remé Perpiñán Morera, en la perspectiva de género en los archivos de los museos, dice que los archivos son un reflejo de una sociedad patriarcal que ha arrinconado o ignorado a las mujeres, y si la sociedad no da valor a las mujeres, tampoco se dará valor a los documentos que se conservan sobre ellas. También es conveniente preguntarnos si los procesos de archivado han aumentado la brecha de género. Porque también es necesario preguntarse quién decide qué se conserva. La conservación es un proceso fundamental para la recuperación de la memoria de las mujeres y forma parte del conjunto de procesos de la gestión documental al momento de ingresar a los archivos. En este sentido, la organización y administración en los fondos documentales permitirá el acercamiento adecuado para el estudio del acervo, el que iniciará con la selección curatorial en la que se reconocerán las características estéticas e históricas de las imágenes o de los documentos. Otra parte importante es la difusión y el acceso a la información con enfoque de género. La recuperación y la difusión de la memoria documental, audiovisual o sonora de las mujeres merecen especial atención dentro del ciclo de un recurso informativo en un sistema de información. El impacto que estas fuentes puedan tener con la comunidad es de vital importancia para que las usuarias o usuarios tengan acceso a la información, así como garantizar el derecho a la memoria y a la cultura. Una de las definiciones del derecho de acceso a la información menciona que el Estado debe garantizar el derecho de las personas para acceder a la información pública, buscar, obtener y difundir libremente la información en cualquiera de sus manifestaciones. Y a esto, decididamente, hay que incorporarle el enfoque de género. Como mencionaba la compañera Tania, hay que desmontar y resignificar en clave feminista. Un claro ejemplo es cómo los buscadores generan también una brecha de género, cómo las mujeres siguen representadas como en un sentido de pertenencia. En este caso tenemos a Elvia Carrillo Puerto, una de las principales sufragistas en el acceso al voto en México, en Yucatán, y en este caso es nombrada como la hermana de Felipe Carrillo Puerto, un mecanismo que desde una lectura feminista sigue invisibilizándola. Remé Perpiñán Morera también menciona que la incorporación de la perspectiva de género en los archivos tiene que ir de la mano con la incorporación de los archivos en las políticas de género de las instituciones. Y este es el punto más complejo
de las políticas públicas con enfoque de género. Y por qué no también de las bibliotecas, archivos o museos. Yo quería también compartirles que los proyectos desde la colectividad feminista también están recuperando memoria. Y Nuria Jornet, en su ponencia Archivos de Mujeres en los Centros Patrimoniales, una oportunidad para visibilizar el legado de las mujeres, modelos y buenas prácticas, nos da una serie de prácticas o buenas prácticas que pueden ayudarnos a realizar esta mirada con enfoque de género o en clave feminista. Menciona que una buena práctica es el vínculo que podemos generar con mujeres, con feministas, mujeres feministas, activistas, socias o voluntarias. Es necesario también crear campañas atractivas de captación pública de fondos de mujeres. También es necesario generar conexión con otras comisiones de género en ámbitos o disciplinas relacionadas. También es necesario hacer una activación de la conciencia feminista. Contingenta Siempre Viva. Contingente Siempre Viva es una colectiva conformada por feministas que habitamos Yucatán, que surge ante la necesidad de crear redes y plataformas que nos permitan conversar y difundir la memoria de nuestras ancestras en la literatura y la historia, las cuales han sido invisibilizadas, silenciadas o que muchas veces permanecen en el olvido. Hemos retomado la columna feminista Contingente de la Mujer de la revista Tierra de 1923 y la Sociedad Literaria de Mujeres La Siempre Viva como una forma de apropiación para crear el nombre de nuestra colectiva. Con ello vemos un compromiso por recuperar una genealogía feminista en Yucatán y crear contenidos con enfoque de género y feminista, que nos permita conectar el pasado con el presente. Hemos también colaborado desde el lado de la investigación. Esta es una fotografía de Corriendo con Lobas, una colectiva de compañeras de artes escénicas que llevaron el momento del primer Congreso Feminista de Yucatán a las calles de Mérida. El Teatro José Peón Contreras, donde se realizó el primer Congreso Feminista, el primero en México y el segundo en Latinoamérica, según las fuentes históricas, que hasta la fecha no hay ningún tipo de visibilización de lo que ocurrió ahí. ¿Qué ha sucedido en Mérida? Este es un ejemplo del 28 de septiembre de 2019. Es algo que hemos también abordado como la protesta feminista en Yucatán y que también consideramos necesario recuperar y conservar como parte de nuestra memoria. El 8 de marzo de 2020, una manifestación histórica en Yucatán, cerca de 5,000 mujeres nos reunimos para caminar y para visibilizar aquellas demandas que tenemos. 8 de marzo de 2021, el término de la manifestación del 8 de marzo. Y bueno, yo sí me gustaría cerrar con la cita que hemos tomado o retomado hasta que la sororidad se haga costumbre. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Marta. La verdad es un placer escucharte y igual quisiéramos seguir hablando más en profundo sobre el tema, pero le tenemos que dar seguimiento a nuestra siguiente ponente y muchísimas gracias. Te le agradezco mucho tu presentación. Nuestra tercera ponente es Norma G. Huerta. Norma es restauradora y arqueóloga egresada de las escuelas del Instituto Nacional de Antropología e Historia INA. Ha realizado diversos trabajos de restauración desde su despacho de manera particular, así como para el INA y otras instituciones dentro y fuera de México. Norma es fotógrafa especializada en registro del patrimonio cultural y esta labor la llevó a hacer un levantamiento de las distintas denuncias que han sido plasmadas en monumentos e inmuebles de la Ciudad de México tras las marchas feministas. Su formación en restauración y su perfil feminista la llevó a acompañar la causa, lo anterior después de valorar que se debe incidir el origen del problema, falta de respuesta por parte de las instituciones responsables de garantizar los derechos humanos de las mujeres y no satanizar el resultado que tanto enojo ha causado en la opinión pública,
las denuncias plasmadas en los inmuebles después de las marchas. A continuación, la escuchamos. Muchísimas gracias, le agradecemos estar aquí presente en esta. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Antes que nada quisiera yo agradecer a las organizadoras por este maravilloso congreso. Es un placer para mí y un honor poder compartir pantalla y que me presten micrófonos para que nos escuche la gente. Si me pueden presentar la primera diapositiva, por favor. Bueno, estamos esperando que me presenten la primera diapositiva, pero bueno, voy a retomar un poquito lo que dice, lo que nos comentan. Pues sobre mí, yo soy restauradora, tengo ya cerca de 30 años de estar trabajando en este ramo, y pues de lo que les voy a hablar, pues no van a ser rollos teóricos, va a ser algo bastante ligerito, también para terminar pronto porque pues ya vamos atrasados. La primera, por favor. Bueno, creo que estamos ahí un poco. Aquí está. Muy bien. Entonces, pues el día de hoy les voy a hablar del registro de la memoria. Las imágenes que van a ver ustedes a la derecha son algunas de las tantas que he podido tomar. La que sigue, por favor. Y pues miren, esto de la preservación, ¿qué significa? Es uno de los tantos pasos que seguimos los restauradores para garantizar la permanencia de cualquier bien cultural. La palabra preservación viene del praevenire, del latín, que pues nos está hablando, como digo, de este conjunto de actividades de carácter preventivo que nos permiten evitar que algo se deteriore. La que sigue, por favor. Y bueno, creo que es muy importante recalcar que lo que se está pidiendo, pues es esto, son los derechos humanos. No se está exigiendo que nos regalen un Ferrari o que nos regalen dinero. Lo que se están pidiendo los derechos humanos que son aplicables a todas las personas. Y ahora, esto es muy importante porque por décadas hemos estado pidiendo pues atención a estas demandas de muchas maneras. Y pues resulta que no nos han hecho caso. Así es que, pues, ahora les quiero platicar un poquito de lo que es la segunda historia. Así la conocemos los restauradores. La primera historia, digamos que es la génesis de cualquier tipo de monumento, patrimonio cultural, un inmueble, una obra de arte, lo que ustedes quieran. Esa es la primera historia, el momento en que el artista, el arquitecto, quien sea, crea esta obra. Luego viene esta segunda historia que es por ejemplo, los monumentos que ya están en un espacio público y todo lo que les va pasando y les va sucediendo en la vida, ¿no? Fíjense que a mí me conmueve muchísimo, por ejemplo, esta diapositiva que está a la derecha que dice, por ti María, en la anterior, dice, por ti María, por todas, ni una menos. Fíjense que algo que yo he estado encontrando muy comúnmente es enterarme que estas denuncias, yo no las llamo pintas, porque para mí pinta es un graffiti o un acto vandálico sin ningún sentido. Aquí se está mandando un mensaje, es un mensaje muy, muy claro, y por eso es parte de una segunda historia de un inmueble o un monumento y se debe de registrar. Y como digo, además de todo esto, tiene una carga muy fuerte porque se sabe que estas denuncias que se están plasmando por todos lados las están haciendo los mismos familiares. Ahora sí, la que sigue, por favor. Fíjense que un punto bien importante de entender es que el grueso de los restauradores a nivel mundial, pues que creen que somos mujeres. Es una profesión 100% feminista. Así es que, pues eso trae también una carga en lo que les voy a contar más adelante. La que sigue, por favor. Ahora, pues les estaba yo hablando de la segunda historia, de un inmueble, de un monumento y todo esto, ¿no? Pues resulta que los gobiernos federales, municipales y el grueso de la población masculina, pues que pues quieren callarnos, quieren borrarnos
Y lo primero que se sugiere, y hacen a veces en la noche de manera muy, muy, muy incipiente, es ir a borrar las denuncias. Sabemos que se utilizan pinturas que se disuelven en disolventes, en thinner, bueno, acetona, en fin, un montón de químicos, y que hacen que mandan a las personas que están encargadas de la limpia, los barrenderos, literalmente, a que rieguen disolventes sobre los inmuebles para acallar esta protesta, esta exigencia de los derechos humanos, como digo, y fíjense que una parte muy importante de los procesos de restauración siempre tienen que ver con la documentación. Yo tengo que hacer un registro de antes, durante y después de todas las tareas que yo hago. Pero además, como parte de la historia, esto tiene que quedar registrado en algún lugar. La que sigue, por favor. Así es que, pues tenemos el caso de las marchas feministas, ¿no? Después de estas marchas, después de que no se ha escuchado, después de que las chicas salieron a bailar y metieron miles de documentos a un juzgado, no hicieron caso. ¿Y qué está pasando? Pues que la gente está buscando una manera de visibilizar esa falta de respuesta de las autoridades. Así es que la que sigue, por favor. Como les digo, a mí no me gusta llamar estas historias, estas intervenciones, pintas, porque para mí no lo son. Para mí una pinta es Pepito ama Lolita, o disculpen mi francés, el típico puto el que lo lea. Eso no tiene ningún sentido. Esto está mandando un mensaje muy, muy claro. Y miren, por ejemplo, la primera, esta de No estás sola, es en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde también estudié arqueología y donde hay una historia de machismo muy, muy, muy grave. La siguiente, está ahí plasmado el nombre de Otilia. Yo no sé si ustedes sepan la historia de esta mujer de la edad adulta que se metieron a su casa, abusaron sexualmente de ella, la robaron y la mataron. Constantemente nos están diciendo que no son las formas, que estábamos solas, que íbamos vestidas de tal o cual forma, y siempre culpabilizándonos de lo que nos sucede cuando que la historia es diferente, ¿no? Entonces, pues estas son 3 denuncias. Esta, la de la revolución en las camas, en las casas y en las plazas, está en uno de los basamentos de los copones que están en Reforma. La que sigue, por favor. Así es que, ¿qué es lo que está pasando? Como les digo, pues que quieren borrar las denuncias porque es un ataque, así lo ven, un ataque directo al gobierno. De hecho, están diciendo a nivel presidencia que lo que pasa es que nos paga la derecha, que los conservadores están apoyando el movimiento, y lo cierto es que hay una variabilidad de grupos feministas que cada quien está operando por su parte. Y al final, pues estamos, creo que todos, todas peleando por los derechos humanos de todas nosotras. Y pues como dice esta diapositiva, pues México es el país con mayor agresión sexual contra las mujeres. Y aquí estamos otra vez recordando a Ingrid, esta chica que asesinaron, me parece, en el 2020. Y pues no hay tampoco respuesta a este tema, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, pues como yo les decía, yo soy fotógrafo aficionado y me he dedicado en últimas fechas a hacer un registro de todo lo que me he encontrado con denuncias. Déjenme contarles y volver un poquito al tema de que el grueso de los restauradores a nivel mundial somos mujeres. Fíjense que cuando fue la marcha del 2020 y vimos lo que había pasado en la Ángela, no es un ángel, es una Ángela de la Independencia, un grupo de restauradoras y yo comenzamos a discutir por inbox, pues, ¿qué íbamos a hacer al respecto como profesionistas de la restauración? En primera instancia dijimos, bueno, ¿qué les parecería si fuéramos a donar nuestro tiempo como profesionales a ir a intervenir la Ángela? Y en algún momento reculamos, de veras fue un frenón así en seco, cuando empezamos a leer las denuncias distintas que había.
y nos dimos cuenta que eso que se estaba denunciando es algo que nosotras también sufrimos. Nosotras, como grupo de restauradoras, somos muy poquitas, son generaciones de 20 personas por año, así es que nos conocemos muy bien. Déjenme contarles que tenemos una compañera víctima de feminicidio, que su pareja la aventó de un edificio y murió. Tenemos restauradoras también que tienen familiares con más de 5 años de desaparición. Y al final del día, pues todas nosotras como mujeres hemos sufrido agresiones por parte de nuestros padres, de nuestros hermanos, en la calle, en fin. Entonces, esto que están denunciando en los inmuebles, pues no nos es ajeno. Entonces, lo que decidimos más que nada fue acompañar la lucha, porque es algo que no, como digo, no nos es ajeno. Entonces, hicimos un escrito exigiéndole a las autoridades porque también cavilamos que el hecho de ir a remover las denuncias de nadie va a servir. Y no va a servir porque ese es una respuesta, no es el origen del problema. El problema fundamental es que las instituciones no están dándonos respuesta. Entonces, el hecho de que yo vaya y elimine una denuncia, ¿qué va a hacer? Pues es echarle un cerillo más a la gasolina, ¿no? Lo único que va a pasar es que la gente se va a radicalizar aún más. ¿Por qué? Porque están borrando una legítima denuncia y además no lo están atendiendo. Miren, esta diapositiva que tienen aquí es justamente el monumento a las víctimas de la violencia de Estado que está en Polanco. Para los que no conozcan, en la Ciudad de México se hizo esta intervención con GIS. Tengo yo registro de mucho de esto en 360 grados que me gustaría que estuviera, pues ahora sí que difundido en las redes, porque pues fueron a borrarlo lo más rápido que pudieron. Este monumento está hecho de varias placas de metal que está así a propósito corroído, y pues lo borraron, ¿no? La que sigue, por favor. Miren que en algún momento fui yo a hacer una donación a la Ocupa, que es este inmueble de los derechos humanos, para quien no conozca, que está en el centro de la Ciudad de México y fue tomado por unas chicas feministas. De ahí también hice un registro y si, como digo, es que a uno se le enchina la piel de estar leyendo las denuncias porque traen nombres y apellidos y son casos que hemos visto en la prensa y que se han minimizado. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, pues les digo que formé parte de este colectivo en donde varias personas fuimos a hacer un registro con dron, con cine, con fotografía digital, fotografía análoga, con la intención de que esto quede en un repositorio para que cualquier persona lo pueda analizar. Ya estábamos hablando del derecho, el derecho que tenemos de garantizar la memoria. Esto es parte de esa segunda historia. Como digo, no es un graffiti común, no es un acto vandálico común y corriente, es una denuncia. Nos han obligado a salir a las calles, a incomodar a las personas, a utilizar los monumentos como pizarrones, porque ya no nos dejaron de otra. Yo, desde luego, que formar parte de este colectivo de restauradoras, de profesionistas que ahora estamos acompañando las denuncias, incomoda mucho a las autoridades, pero como siempre hemos dicho nosotras, yo puedo ir a restaurar cualquiera de los monumentos y lo puedo salvar, pero yo no le puedo regresar a nadie, a un familiar que fue víctima de feminicidio, no le puedo regresar a esa familia la tranquilidad, en fin. Un monumento es rescatable, sí es muy importante un monumento, es parte de nuestra historia, pero también habrá que entrar en un discurso de la revalorización de estos espacios, ¿no? Recordemos que muchos de estos monumentos fueron implantados, puestos por el Estado o por algunas élites y desde luego que a uno ya no los representa o simplemente lo estoy leyendo diferente, ¿no? Por algo la Ángela de la Independencia ha sido un centro a donde la gente va a festejar. Y fíjense que este punto es bien importante porque a las mujeres resulta que nos niegan el espacio público. El espacio público es masculino. Y si recordamos un poquito para qué ha sido utilizado la Ángela de la Independencia,
pues desde los 80, que fue el Mundial de Fútbol, se comenzaron a festejar ahí que si ganó tal o cual partido así, y se volvió un espacio masculino. Y fíjense que justo ahora que fue la marcha del 20, nos pusimos varias a revisar las notas de prensa de aquellos días, y el grueso de las notas, de los encabezados, hablaban de vandalismo, hablaban de feminazis. Y en cambio, cuando uno revisa, cuando los hombres se van a celebrar ahí las justas deportivas, no hay una sola nota de prensa que se queje de que la usaron como mingitorio, de que la usaron de vomitadero, de que dejaron el espacio sucio. ¿Por qué? Pues es su derecho, es un espacio masculino, y ahora que, no, que las mujeres fueron a intervenir este espacio, pues desde luego que les genera muchísimo ruido, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, pues para preservar estos monumentos, como dije en un inicio, pues necesitamos entrar en una fase de prevención. Y para nosotros poder prevenir, para evitar que la gente vaya a utilizar los monumentos como pizarrón de denuncias, pues tenemos que dar soluciones. Como digo, esa es la razón por la cual algunas restauradoras decidimos apoyar la lucha, ¿no? La que sigue, por favor. Yo con esta me despido porque sé que tenemos poco tiempo. Estas son algunas de las imágenes que capturé ahí en el Monumento a la Independencia, en la Ángela. Yo con mucho gusto, más adelante les estaré compartiendo los links que están en Google Street de muchas de estas imágenes que están en 360 grados. Y bueno, pues nada, agradecerles nuevamente el espacio. Qué padre poder haber compartido estas palabras con ustedes. Muchísimas gracias por toda esta expresión ilustrativa que acaba de hacer para con su tema tan, pues, tan especial y tan importante para nosotros las mujeres. De verdad, se lo agradecemos muchísimo. Yo estoy sorprendida, sigo sorprendida con todas las participantes del día de hoy, y pues por lo mismo de los tiempos, pues quisiera seguir aunando más, pero pues le vamos a dar cabida para la otra ponente, y muchísimas gracias por estar hoy presente, pero esperemos seguir en contacto, ¿no? A partir de hoy. Muchas gracias, Norma. Gracias a ustedes. Bueno, nuestra cuarta ponente, Candy Ruiz González, antropóloga social, maestra en bibliotecología e información y gestora cultural, fundadora del Fondo Audiovisual de la Biblioteca Yucatanense, docente universitaria e investigadora y editora iconográfica en diversos proyectos editoriales. Ha coordinado proyectos de preservación cultural y audiovisual con respaldo estatal, nacional e internacional, siguiendo las intersecciones del derecho a la memoria, el acceso a la información, y desde el 2018 vincula a dicho eje la perspectiva de género. Forma parte del Consejo Consultivo del Patronato Pro Historia Peninsular AC y miembro activo del Bibliotecario del Sureste AC. Actualmente es coordinadora de documentación del área de investigación de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, y nos presenta Mujeres y Música, el archivo personal de Judith Pérez Romero. Y bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Se lo agradezco muchísimo. Gracias. Antes que nada, pues muchas gracias, obviamente a los organizadores, a las organizadoras, a todos y a todas que nos acompañan en esta transmisión, a las compañeras que tengo el gusto de escucharlas, de platicar con ustedes en esta virtualidad y los diálogos de chat. Pues agradezco y me tomo el tiempo para presentar una breve aproximación a un tema que ha sido interesante para mí desde hace unos años. Me refiero a Mujeres y Música, el archivo personal de Judith Pérez Romero. Esta presentación la tengo, bueno, estructurada a partir de estos tres ejes: la construcción de una fuente de investigación, el archivo personal y la impronta desde el archivo.
Judith, iniciemos pues. Judith Imelda Sebastiana Pérez Romero. Ella es música yucateca, pianista, cantante, compositora, arreglista, directora musical, y su archivo personal fue donado a la Escuela Superior de Artes de Yucatán en 2017. Durante 2 semanas revisamos y organizamos la colección para su traslado desde el domicilio particular de la compositora hasta su actual sede en la Dirección de Investigación en el Centro Histórico de la ciudad de Mérida, Yucatán. El archivo consta de diversos tipos de materiales, diversos formatos, diversos soportes. De manera general, bueno, me gusta mencionar esta parte, incluye más de 2.500 imágenes fijas, distribuidas en álbumes, diapositivas, fotografías impresas, sueltas. Un ejemplo del dinamismo de Judith Pérez Romero es, como pianista y compositora, es su papel como fundadora de diversas agrupaciones femeniles que deleitaron al público yucateco desde las décadas de los 40 del siglo pasado. Y esta trayectoria pues duró hasta la primera década del presente siglo. Agrupaciones que, bueno, muchos recordarán, y para los que no les comparto, por ejemplo, Las Dos Morenas, el Conjunto Lira de Oro, la Orquesta Femenil Copacabana, el Sexteto Pino, y posteriormente una agrupación con la que se identificó durante muchos años, que es Las Maya Internacional. Ante todo esto, es importante preguntarnos cuáles fueron las estrategias que Judith Pérez Romero utilizó para circular en diferentes escenarios como profesional de la música. ¿Cómo describiríamos su liderazgo al fundar y dirigir diversas agrupaciones femeniles? ¿Qué otros ámbitos conforman la trayectoria laboral de Judith Pérez Romero? Desde la visión de archivos, de gestora, bueno, me interesa mucho responder y retomar esta perspectiva, lo que nos señala Pilar Ramos López. Ella señala que para investigar sobre la actividad de las mujeres en la música, se debe considerar las aplicaciones específicas que conlleva, tales como el desempeño profesional, la conciliación, la dicotomía entre el espacio público y el privado, las redes femeninas, la elección del instrumento, el repertorio, y hasta la ansiedad de creación y los problemas de autopromoción. Pensemos en estas mismas preguntas, pero ahora considerando las implicaciones que tenía o que tuvieron para Judith Pérez Romero en el contexto de la sociedad yucateca de la primera mitad del siglo XX. De ahí considero la importancia de la construcción y el acceso de colecciones y archivos personales desde una perspectiva de género, con la que sea posible contribuir a una política de la memoria, apoyados en lo que Brígida Bons menciona. Ya hay que escuchar la voz de los diversos sujetos subalternos en fondos o colecciones dispersas desde una mirada oblicua. Es decir, debemos asumir el construir fuentes donde sea la voz de esos sujetos subalternos las que se escuche en primer plano y no solo como un eco. En este sentido, pensemos en la figura de Judith Pérez Romero en la música. Álvaro Vega señala, bueno, que fue en el Bambuco donde Judith creó un modelo de acompañamiento, ya un clásico en la música popular, un modelo pianístico paralelo al de las guitarristas, al adaptar el teclado a los diferentes elementos polirrítmicos del bambuco. Obviamente, entre sus inicios y el perfeccionamiento alcanzado por Judith Pérez Romero, cómo transitó de un punto a otro. En algunas otras ocasiones he explorado precisamente la trayectoria laboral de Judith como pianista acompañante en el Jardín de Niños Candita Serrano, pero en este momento pues nos preguntamos cómo contribuir a una política de la memoria de las mujeres en los archivos o desde los archivos yucatecos, y en particular de las mujeres en la música. En este sentido, una de estas trayectorias es la parte de pianista acompañante, como podemos ver aquí. Y bueno, el archivo personal de Judith Pérez Romero consideramos empezar a poner esto en la escena
y necesitábamos organizarlo, necesitábamos poner o tener elementos básicos para prestar servicio, para dar acceso. Y bueno, una convocatoria nos pareció idónea para poder postularnos precisamente en la línea de perspectiva de género. Participamos en la convocatoria de Iberarchivos en la emisión del 2018, obtuvimos el financiamiento y esto nos permitió realizar diversas actividades basadas en la conservación preventiva y en algunos elementos de estabilización, en la catalogación de estas de 250 partituras. Desde el análisis de cada pieza, poder establecer un formato específico para poder registrar los materiales que ahí se encontraban. Elementos de guardas de primero y segundo nivel. La digitalización, como señalaba, para brindar acceso, nos permitió identificar diversas piezas. Y esto es un dato que nos parece muy importante, precisamente hablar de las compositoras que también se encontraban o que se pudieron identificar en la colección de partituras de lo que se intervino. Por ejemplo, nombres como Felipa Angulo, María Luisa Canto, Estela Puerto, Lupita Turriza, María Vaqueiro. Son estas interrelaciones expansivas las que hay que empezar a explorar y poder también sustentar el discurso de la construcción de un archivo de mujeres en la música para Yucatán. Nos parece muy importante y basada precisamente en este concepto de interrelación, es lo que nos hace pensar, bueno, en esta importancia y la figura de liderazgo de Judith construida desde su archivo precisamente. La reapropiación de las partituras, el volverlas a escuchar tiene un eje fundamental. Y no, para este proyecto era importante tener en escena estas activaciones. Y, por ejemplo, aquí les comparto la participación de las niñas trovadoras. Ellas interpretaron materiales de la colección, y eso es muy interesante. Tenemos las grabaciones, bueno, en este caso no las puedo poner, no las voy a poner, pero sí es parte de lo que queremos estar compartiendo. Y no tendría mucho sentido tampoco preservar archivos si no fomentamos la perspectiva también de los usuarios. Aquí precisamente continuando en esta línea de reactivación de la información que encontramos, bueno, aquí les comparto una cápsula de SoundCloud en donde también dos estudiantes de la Escuela Superior de Artes se acercaron al acervo, conocieron las partituras, las ejecutaron, conocieron la figura de Judith desde las partituras y ellas también alcanzan un proceso de reflexión muy interesante donde va de ida y vuelta. De hecho, ellas actualmente están haciendo muchas actividades que permiten compartir sus reflexiones. Un ejemplo de ello también es, por ejemplo, esta compañera Melaine López, que, bueno, ella está trabajando ya con otra figura de pianista, compositora yucateca, Antonia Mendoza Ríos. Eso es muy importante, estas relaciones que van de adentro hacia afuera y que nos permiten activar los archivos desde una perspectiva de género. Otro de los elementos que me parece importante es señalar a todos los que se encuentran detrás de la gestión y de la procuración de un proyecto. Por ejemplo, esta es una imagen de cuando fuimos a recuperar el acervo, de cómo lo encontramos, el conocer los espacios, el poder acercarnos a Judith desde ese espacio privado donde estaba un archivo que había que organizar, poner en valor para después salir como acceso público, nos parece un eje de reflexión muy interesante. Pero las personas, quienes están detrás de las actividades muy puntuales, ya sea de conservación o de digitalización de los acervos, también es importante ponerlos
en la escena y reconocerlos. Quienes se vinculan al acervo desde otra perspectiva. Aquí estábamos organizando una exposición que, bueno, el año pasado pues se tuvo que cancelar, tuvo que transitar de un formato análogo a un formato digital, y precisamente aquí vemos a Paloma, Mercado, Valentina, Eloísa y Ada, la gatita del acervo, donde pudimos hacer una exposición fotográfica en línea que nos permitió vincular varios elementos, tanto lo visual como lo sonoro, pero buscando que fuera un eje donde se pudiera poner aspectos no documentados de Judith, aspectos que nos está dando cuenta el archivo. Y en ese sentido, bueno, ¿cuál es la importancia de la memoria de las mujeres en la historia a través de los archivos? Uno de los ejes que nos convoca esta tarde. Y bueno, a mí me gusta mucho usar la noción de archivos como un dispositivo cultural donde se van a promover, se van a rechazar, y hay diversas negociaciones sobre los significados de quienes están o quienes se validan para pertenecer a un archivo. Precisamente hay muchas disputas, son dispositivos culturales de disputa. Me parece que desde esta perspectiva podemos considerar nuestras intervenciones, sobre todo en el tema de las mujeres en los archivos. Y bueno, yo creo que podemos contribuir a esta conformación de una política de la memoria desde los archivos, sobre todo, y contribuimos a esta conformación. Voy a decir 3 elementos que me parecen como fundamentales. Cuando dejamos de pensar en los archivos como muertos, y que solo la investigación es la que los vuelve a la vida. Hace poco escuchaba esta pregunta de manera muy puntual, me hizo reflexionar. Creo que la investigación es un eje, sí, muy importante, pero como ya vimos en las fotografías pasadas, hay una red que sustenta desde antes de la investigación estos archivos, y en el caso de los archivos de mujeres se vuelve más importante poder nombrar y dar cuenta de quienes están desde la conformación. La misma persona en sí misma representada en el archivo es lo que ya está ahí de por sí. Entonces, dejar de pensar en esta transición de muerto a vivo me parece muy importante, porque hay múltiples relaciones que lo sustentan. También contribuimos a una política de la memoria desde los archivos de mujeres cuando se incorporan, cuando se crean o cuando se activan archivos de mujeres que ya en un ámbito público o en instituciones, para llamarlo de una forma muy puntual, cuando somos capaces de identificar prácticas previas con un corte misógino. Desgraciadamente, para poder acercar ciertos archivos hay que dar cuenta de todo lo que hubo antes en ese contexto de los archivos, o del archivo donde vamos a incorporar una colección tal o cual, porque existen, y a veces también eso lo dejamos de lado y nos concentramos tanto en una colección que no vemos esos otros elementos contextuales que antecedieron a prácticas, y que eso limita o puede limitar el acercamiento a usuarios o usuarias. Existen ese tipo de prácticas, hay que identificarlas y hay que decirlas para que dejen de suceder, porque a veces no solo basta con tener un archivo, gestionarlo con esta perspectiva, si no se logra insertar en una perspectiva institucional o comunitaria que permita hacer este tipo de contribuciones. También contribuimos a una política de la memoria desde los archivos cuando somos capaces de ir apuntalando desde prácticas cotidianas como la documentación, la catalogación, el acceso, la conservación. Es muy importante este punto de vista. Y de manera particular, y para concluir, yo pienso como gestora, como en esta fase de gestora de archivos de mujeres en la escena del arte en Yucatán, que esto también nos permite para poder comprender nuestro tránsito de manera particular, para poder identificar que las personas que iniciamos gestionando un acervo indiscutiblemente vamos a tener transformaciones, y nos va a permitir incorporar nuevos lenguajes, nuevas visiones, nuevas miradas, y podemos contribuir a esta política de la memoria cuando
confiamos y creemos que la expansión creativa de archivos como este que les estoy presentando tienen en la reapropiación y en la resignificación de sus materiales un eje fundamental, un eje para pensar en red y para considerar que la divulgación de los contenidos con esta perspectiva de género es fundamental, y eso va a permitir que más usuarias puedan resignificar y reapropiarse creativamente de los materiales, que ese es un eje muy importante de lo que me ha dejado este tiempo que participo como gestora de archivos de mujeres, en específico el de Judith Pérez Romero, la maestra Judith Pérez Romero, en este contexto de los archivos yucatecos. Y pues les agradezco mucho su atención y bueno, quedo atenta si tuvieran alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Candy. Es un placer escucharla desde esta percepción individual de archivos, de esta persona musical tan impresionante. Bueno, en mi caso particular que no tenía el gusto de conocerla, y pues la verdad es sorprendente todo lo que se puede hacer desde la parte archivística. Entonces es un placer que ella expresado toda esta información tan valiosa. Y la verdad, muchísimas gracias. Estoy muy agradecida con usted también. Y enseguida, nuestra última y quinta ponente, Tsutsumacín Soto Cortés, activista de la preservación y el acceso público a los archivos audiovisuales en México, licenciada en estudios latinoamericanos por la UNAM, maestra en comunicación y política por la UAM. Cuenta además con un posgrado en gestión, preservación y difusión de colecciones fotográficas por la UAP. Promueve y colabora con iniciativas que programan material del archivo renegado. Igual Festival de Documentales Ambulantes y Reencuentros al Margen. El cine hecho en cine, por mencionar algunos. Se encarga de los acervos videográficos, iconográficos y digital de la Cineteca Nacional desde el 2012. Actualmente prepara una publicación con el título Archivos y Mujeres junto a Julieta Martínez, Marta Ruiz, que aquí está con nosotros, Meli Silva y Adriana Valderrama, como parte de las tareas del Seminario de Experiencias de Archivo. Igual es un placer tenerla aquí, muy emocionada y ansiosa con su presentación. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto haber escuchado a las compañeras y saber que compartimos desde diferentes lugares este interés por narrar historias con otras mujeres y para otras mujeres de otras mujeres, y que influyen en la forma en la que vemos el mundo. Yo quisiera, en este tiempo que compartiré con ustedes la vida, que son 15 minutos más o menos, voy a poner una presentación. Denme un segundo. Aquí está. Supongo que ahí estamos viéndola, ¿no? Y quisiera hablar sobre narrar el archivo, que es una de las prácticas que estoy recientemente explorando, lo que pienso de esta intuición, y que en algún momento hemos llamado en el seminario como hacer método de la intuición, método de aquello que intuimos, que percibimos, que suponemos, y no dejar de lado las suposiciones, el error, la duda, sino incorporarlos a la forma en la que conocemos. Yo colaboro en una institución, que es esta institución que es la Cineteca Nacional, que es un espacio creado para preservar, difundir y compartir el patrimonio cinematográfico en una conceptualización que no se ha actualizado significativamente desde la creación de la ley que le dio sentido en 1949, se creó en 1974, y bueno, ayer se cumplieron un aniversario del incendio de la primera vida de este lugar, y tiene más o menos más de 40 años funcionando. No quisiera perder de vista que trabajamos en la gestión de objetos, que muchas de estos relatos están limitados por la forma en la que han sido registrados, y a su vez
por quién pudo haberlos registrado, quién pudo haber tenido acceso a esta tecnología, y posteriormente cómo esta tecnología tiene su propio deterioro. A su vez, con ese deterioro, cómo personas, grupos, a veces por casualidad, a veces metódicamente, han conservado el soporte de estas memorias expresadas en películas, en un formato digamos, con un principio, un desarrollo y un final, pero también en registros no editados, en material de prueba, en materiales que no estaban pensados necesariamente para una sala cinematográfica. Un ejemplo puede ser María Candelaria, que espero que algunos de ustedes tengan en su memoria. Es un tipo de documento que se preserva en una institución llamada Cineteca como esta en la que colaboro, y que es una narración que de una u otra manera pues se identifica como la historia del cine mexicano. Aquí quisiera contarles que a mí me interesa, por supuesto, todas las expresiones cinematográficas, pero he puesto mayor interés en aquello que no ha sido catalogado, que no ha sido puesto en exhibición, tal vez porque no nació para eso, pero también porque suele ser problemático, ¿no? Suele ser problemático hablar de aquello que no ha sido titulado, aquello que no es nombrado, aquello que es una prueba, pero no termina de ser algo, ¿no? Entonces, a la par de este cine y de los autores y de una historia de la cinematografía en la que, por supuesto, podemos hablar de la falta de estudios sobre la participación de mujeres, no solo porque no exista lo suficiente en cantidad, sino porque los abordajes no han sido todavía agotados, ¿no? Hay ahí todavía un asunto. Por ejemplo, María Candelaria es significativa para mí porque representa el territorio del que soy parte, en el que crecí, en el que puedo decir que soy de la comunidad que es representada en esta película, y el trabajo que yo empecé a realizar para analizar las imágenes antes de colaborar en esta institución tenía que ver con resignificar los imaginarios de este territorio. Por supuesto, tengo algo que ver con este espacio, pero un poco diferente de la forma en la que fue representada María Candelaria, pero fue para mí un inicio de empezar a dudar de aquello que decían de cómo nos deberíamos ver o cuál era la forma en la que deberíamos conceptualizar el pasado. Nuestro pasado bucólico era la imagen de una película de los 40 que tuvo como personaje a Dolores del Río, una diva, y entonces teníamos que dialogar con este imaginario. Ese trabajo me llevó en un principio a indagar en la imagen del territorio para resignificar el relato, no solamente histórico, sino también social, cómo nos involucrábamos con un territorio que estaba o sigue siendo despojado de sus recursos naturales, y cómo ese imaginario había inmovilizado nuestra activación política. En ese contexto, los archivos familiares se contraponían con los materiales que encontramos en los archivos institucionales, muchos de ellos dedicados al registro de obra pública. En esta diapositiva lo que quiero mostrarles es cómo esa activación de una búsqueda de identificación, de contraponerse, de contradicción, de resignificarse, está inmersa en una visión de comunidad que en el momento en el que yo empecé a hacer este trabajo de investigación en archivos, tal vez no tenía las palabras para organizarlo como ahora se los muestro, pero lo que sí tenía era una intuición de saber que al lado de estas vivencias locales, había una contraparte que no las estaba narrando, ¿no? O sea, que no estaba haciendo el relato como lo estábamos intuyendo, no solo yo, sino un grupo de compañeras y compañeros que hacemos este trabajo. Entonces, nuestra experiencia tenía que ver con lo vívido, con lo experimentado, con las dudas del cómo deberíamos ser, y aprovechando este espacio que hay pocos, y yo he participado en pocos espacios como este al que me invitan,
pues, ¿qué lugar tenemos las mujeres para, o hemos tenido, o deberíamos tener, o seguimos teniendo, o construimos, o borramos, o invisibilizamos, o gritamos, o exponemos acerca de la forma en la que comemos, la forma en la que comiendo relatamos, en la forma en la que cocinamos decimos, y ese trabajo cómo iba tomando forma en documentarlo a la par de crear relatos. Por ejemplo, tienen ahí un plato que es un tepalicate contemporáneo, le decimos, que se utilizaba para la mayordomía en los 70, creo. Una fotografía de la Fototeca Nacional y una fotografía del archivo de mi familia, que se ha dedicado a la venta de animales. Y cómo este relato se iba entretejiendo para hacer preguntas entre lo vivido, entre lo recordado, entre lo que no recordamos, pero las imágenes nos detonaban. Eso me hizo pensar, y ahora a lo largo de lo que he trabajado en esta institución, ¿qué es un archivo y qué hace una mujer xochimilca en un archivo nacional? Yo diría que parte de lo que quiero compartirles es pensar que las memorias locales y la diversidad de memorias de mujeres son necesarias para hacer relatos en instituciones nacionales, estatales, regionales, locales, para diversificar lo que se dice y para ponerlo en evidencia. Y algo que en este imaginario me parece que es lo que ahora mueve lo que estoy haciendo, es crear los espacios para poder discutirlo. Vimos hace un momento a colegas que trabajan en documentar intervenciones, en proyectos para necesarios, ¿no? Para restaurar, para hacer las tareas de conservación material, y que van también alojadas en una idea de estar en comunidad, compartir en torno a las imágenes para que estén disponibles el mayor tiempo posible en las mejores condiciones. Y a lo que abogo también es a crear el espacio para discutirlo en todo momento, no solamente cuando llegamos a lo prístino, a lo higiénico de la última, como si fuera una última actividad con los materiales, sino crear... ¿Sí? Te interrumpo tantito, creo que la secuencia de tus diapositivas, no están pasando, entonces por si quisieras, de darle continuidad. ¿Ustedes solamente están viendo el título inicial? Sí. Ok. Sí, para que dónde te quedaste, ajá, y porque con la atención ya podemos ver dónde vas. Ustedes ven ahí Sí, narrar el archivo, y ¿ves ya el siguiente? ya le puedes dar clic en la 2, ajá, exactamente, y así sucesivamente. ¿Ves la siguiente? Sí. ¿Sí estás viendo que avanza? Ok. Sí, sí. Bueno, estas se las puedo mostrar rápido porque en realidad ya les hablé de ellas, ¿no? Sí, bueno, claro. Ok. Está tal vez para que tengan la imagen de lo que les mostraba, de las imágenes de la experiencia, de los archivos familiares, de los archivos institucionales y de la creación de documentos. Y yo les preguntaba que en este trayecto compartía la duda de qué es un archivo y qué es una mujer xochimilca en un archivo nacional, para pensar en crear los espacios. Ahí deberían ustedes estar viendo unos carteles que dicen experiencias de archivo. ¿Sí? Dale clic a la como siguiente. Yo no veo. ¿Sí? ¿Los ves? Ah, perfecto. En la tercera. Sí. Ven 3 Sí, igual carteles. le das para que siga la siguiente. Ok. Igual como la segunda. Sí. Ok, en realidad lo que deberían estar viendo son los carteles de uno de los proyectos que empezamos en la Cineteca en el 2015, que es un espacio de encuentro para hablar sobre las colecciones, principalmente de materiales que no que no han sido discutidos por su complejidad para ser mostrados en una sala de cine. Hablamos de fragmentos, de historias, de materiales no editados, comerciales, cine casero, cine editado o realizado por personas que no son consideradas todavía parte de una historia nacional y que requieren que se haga un relato sobre ellas. Y ahí deberían ver un GIF en donde ven los carteles
la versión que hicimos para internet ahora con la pandemia, y que tiene su contraparte también en seguir yendo y regresando, ¿no? Entre traer hacia la administración y la gestión de un archivo institucional en donde podría parecer que hay una distancia con los objetos, contraponerlo o seguirlo experimentando esa gestión administrativa de un archivo con las actividades que tienen que ver con las memorias comunitarias y locales. Yo creo que eso ha hecho que en un relato de lo íntimo se puedan filtrar en los relatos institucionales formas de ser que no necesariamente aparecen como automáticas cuando enunciamos que los archivos están hechos del patrimonio de una ciudad, de un país, de una comunidad. Creo que la perspectiva que aportaría tener una visión feminista, una visión de las mujeres, es poder hacer que habiten en los archivos las dudas, la intuición, las pasiones y los espacios para encontrarnos, recordando que los archivos son ese espacio para estar. De ahí el nombre de Experiencias de Archivo, y de ahí también otras iniciativas que no solo se alojan en lo nacional, en lo institucional, sino en lo cercano. Creo que algo que ha funcionado para mi trabajo y para lo que he hecho con otras personas es poder tener las dos sensaciones, la sensación de esa distancia, de ese documento que encontrará y embonará en la pasión de un investigador, de un estudiante, del público en general, pero también tener la sensación y la vivencia de algo que nos toque, que nos conmueva, que nos mueva, que nos provoque y que también nos incomode, ¿no? Ahí están viendo lo del Día del Cine Casero, sí. No, igual, si le gustas darle ahí Okay. continuidad a la diapositiva para que sigamos viendo tu exposición. Ok. Quisiera llegar a, no sé qué veo, así que la voy a hacer chica aunque se vea Ok, mal perfecto. aunque Sí, se vea así. mal en su pantalla. Okay, Sí, para que perfecto. pueda yo ver qué hace, ¿no? Yo llegaría aquí a estos espacios de encuentro respecto a que la última, digamos, el desarrollo de este espacio de experiencias de archivo comenzó como un espacio físico para encontrarnos en una sala de cine, invocando a aquello que no nombrábamos, ¿no? Que esto es lo que vieron aquí, ¿no? Con nombres como archivar las pasiones, imaginar lo local, los archivos animados, olvidando y encontrando cines, cine que no se oye no es adorado. Eso se tradujo en este otro espacio de lo digital. Y en este año, experiencias de archivo, gracias a las inquietudes que se compartieron en la página que tenemos en el Facebook de Experiencias de Archivo, es poder visibilizar que hay temas que son recurrentes, ¿no? Y ahora tal vez lo intuyeron, tal vez no, pero atrás de este trabajo que les comparto, bueno, está mi persona, está mi vivencia, pero también está una historia de las trabajadoras en los archivos que todavía falta ser narrada, ¿no? El trabajo de vernos invocadas a narrar atraviesa también lo que sentimos, ¿no? Ver imágenes que debemos describir para otros, vivir una situación laboral también, ¿no? O sea, somos gestoras que todo el tiempo estamos negociando en un contexto de poder. Cuando se habla que los archivos son ley y son poder, a veces olvidamos decir lo evidente, ¿no? Que somos trabajadoras en un contexto laboral en el que hay que relatar también aquello a lo que nos enfrentamos para gestionar que estas imágenes sean narradas y sean vistas por otros. Entonces, en experiencias de archivo de este año, empezamos, si no mal recuerdo, febrero, un grupo más reducido para preparar una publicación en torno a la forma en la que describimos a las mujeres en los archivos y a la vivencia de ser mujer trabajando en un archivo. Y a su vez, convivir con mujeres que se definen como archivistas desde otros ámbitos, desde el ámbito de las artistas, de las conservadoras, de las historiadoras, de las mujeres que
se buscan en los archivos. Yo veía ahora en el chat que alguien preguntaba cómo buscarse en los archivos, cómo buscar a alguien que quiere hablar sobre esto, ¿no? Y creo que algo muy importante es que las mujeres archivistas nos visibilicemos, ¿no? Digamos, aquí estamos, nos pueden preguntar, carecemos de esto, pero tenemos mucho de esto otro, ¿no? Y ese espacio es al que yo quiero invocar con esta idea de lo local que dialoga con lo institucional y lo nacional. Este es un ejemplo, el que ven en pantalla, de uno de los ejercicios que hicimos en este seminario, sobre cómo describíamos esa imagen. Y hablábamos de cómo en ese formarnos técnicamente para describir las imágenes, vamos nosotras mismas censurando lo que nos hacen sentir las imágenes, ¿no? En este caso estamos hablando de Gloria Chávez y pueden ver ustedes una variedad de descriptores, ¿no? Que algunos, tratando de ser objetivos, no ponían en evidencia lo que nos hacía sentir la imagen, en otro la técnica era importante, en otros el nombre de la persona llegaba hasta mucho después, la forma en la que estaba vestida, todavía no teníamos el vocabulario para nombrarlo, ¿no? Tal vez este ejercicio no podría aplicarse a una descripción de cada uno de los ítems de todos los archivos en los que trabajamos quienes participamos en este seminario, pero sí que ponernos en el lugar de compartir la contradicción, la duda, el no estar de acuerdo y el estar de acuerdo, sí que después regresa a reelaborar nuestras políticas de catalogación para ser sensibles a aquello que habíamos pensado que teníamos que invisibilizar. Quisiera terminar entonces compartiéndoles esta imagen que pueden ustedes ver en el canal de YouTube de Miradas al Acervo. Es un canal en el que mostramos una panorámica del tipo de materiales con los que cuenta la Cineteca Nacional. Y nosotros colocamos dentro del trabajo de Cineteca Nacional, no del seminario, una descripción cuando no tiene un título, ¿no? Porque en la tradición cinematográfica, para la identificación de una obra cinematográfica, se le asigna un título para nombrarlo, para ubicarlo, para compartirlo, ¿no? Esto no quiere decir que así está catalogado, estará catalogado con un número que debe ser N933 o algo así de la colección de Nitrato, pero cuando pusimos esta imagen, la nombramos Mujer simulando el revelado de una fotografía cerca de 1926. Esta imagen la compartimos hace como la digitalización de este rollo, hace como un año, y ahora la volvimos a compartir en ocasión del Día Internacional de la Mujer, y yo caí en cuenta hasta ahora de por qué le había yo puesto Mujer simulando el revelado, y me agobia todavía, y quería compartir con ustedes el agobio. Está simulando porque no podría haber sido fotografiada, o sea, no podría haber sido realizada la filmación porque este trabajo se hace a oscuras, ¿no? Entonces, me pareció que simulaba, pero me puse a pensar cuál es el vocabulario que utilizamos para hablar de las mujeres y se reveló en mí, ¿no? Se reveló en mí que yo utilicé simular en lugar de mostrar, en lugar de demostrar, en lugar de exponer, explicar. Y creo que este tipo de espacios, el poder, como ahora lo hacemos en esta mesa, en este congreso, no quisiera yo solo detonar mi error o mi limitación de lenguaje, sino demostrar que solo viéndolos y estando en conjunto y compartiendo con otras compañeras es que se revelan estas situaciones que sirven para repensarnos, ¿no? Digo, así está en el YouTube y no hay más, no cambia el sentido del que ustedes puedan ver, les dejaré el link en los comentarios, pero sí que haberlo revisto con otra lógica me pone a pensar a mí sobre la forma en la que regulamos el vocabulario con el que nombramos dentro de los archivos y que a su vez terminará siendo lo que dirige lo que otras personas pueden encontrar para responder a aquello de encontrarse en esto que llamamos la habitación del archivo. Yo lo dejaría ahí. Si alguien quiere comentar algo así en corto, en privado, algo, tiene una duda específica del acervo de la Cineteca Nacional, puede escribirme a subvideoicono@cinetecanacional.net
y mi correo personal es 56. Si quieren seguir al grupo de experiencias de archivo o compartirnos sus experiencias en experiencias de archivo, ahí les dejo el Facebook también. Y ahí lo dejé. Muchísimas gracias, Susumatsi. La verdad, igual sorprendente tu presentación, todo lo que hemos hecho a través del tiempo por medio de los archivos, la historia, y considerando que esta mesa pues es como un preámbulo para que podamos a empezar, sobre todo saber qué tenemos, dónde estamos, qué tanto hemos hecho, qué percepción tenemos a futuro, eh, contar nuestras experiencias de ambas y pues prácticamente darle pues el auge, ¿no? Necesario que nosotros como archivistas, historiadores, comunicólogos, bibliotecólogos, hacemos toda esta fusión de archivos que considerando a todas, pues es algo súper, súper importante y pues sorprendida, ¿no? Muchísimas gracias por tu participación. Igual hacer estos vínculos que por medio ahora sí que de estas plataformas, ¿no? El poder estar reunidas el día de hoy y pues desde diferentes partes pues, de la República, ¿no? Lo que estamos ahorita juntas y que estamos contando nuestras experiencias emocionadísimas de qué es poder seguir haciendo, compartiendo experiencias, y así es que la verdad esta mesa ha sido muy, muy, muy placentera y de verdad por parte de las organizadoras muy agradecidas con todas ustedes de darnos este tiempo y estos minutos para poder expresar todo el avance que cada una ha realizado por parte de la archivística. Y bueno, desgraciadamente estamos muy cortísimas de tiempo. Voy a mencionar los buenos saludos y algunas preguntas que pues desgraciadamente no vamos a poder contestar por el tiempo, pero igual, o sea, seguir planteándonos todas estas preguntas y pues igual, como dice Tsutsumacin, seguir buscando estos espacios para que sigamos explicando, sigamos diciendo y expresando todas nuestras ideas. Nos escribió Pablo Rodríguez, Rosy González, Mario Mireles, Tania, Franca, saludos desde Chile, Silvia Castellanos, excelentes ponencias, igual preguntas, muy bien conceptualizadas, Ceci López, igual, muchas gracias, Mariana, Constanza Beney, igual desde Chile, Carla Somoza, Dorante Cavalli, igual que fue nuestra ponente anterior, Oscar Janieri, igual colega mío, Tatiana, igual, Alejandra Vidal, Adriana, igual, aquí nuestra interventora de la logística de todo esto, igual comentando, Dalfa Rincón, igual compañera mía de la UNAM, saludos, bibliotecóloga, entonces, igual, o sea, muchísimas preguntas respecto a toda esta mesa, ¿no? Y por ejemplo, una realmente sorprendente cómo las mujeres han sido sometidas por nuestra sociedad patriarcal a los deberes domésticos, pero aún así se han dado el tiempo para realizar acciones como escribir y difundir su importancia en la historia. Igual otra pregunta, qué tipos de preguntas se debe hacer para encontrar a las mujeres en la historia, igual que recalcó Marta. Y pues igual, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a todas las ponentes de estas mesas, la verdad, muy buenos mensajes por parte de todos y afortunadamente va a quedar esta mesa grabada para que también puedan seguir, si tienen alguna duda o algo, con nosotros se pueden comunicar y seguir con esta vinculación, ¿no? Que es lo que queremos hacer por medio de las mujeres y en este caso por medio de los archivos, que es específicamente esta mesa y la memoria. Así es que muchísimas gracias a todas y fue un placer. Saludos. Muchas gracias. Gracias Hasta luego. Muchísimas gracias.